Hermanos, alabado es el Señor. En todo y por todo damos glorias al Señor. Estos días que estamos viviendo tiene noticias, altibajos, pero hemos sido enseñados y hemos aprendido que en todo y por todo honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea alabado Él. Muy bien. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a revisar todavía algo más allí en Génesis capítulo 17. Génesis 17. Hemos creído de parte del Señor necesario, hermanos, trabajar brevemente, sí, pero trabajar en estos capítulos del libro de Génesis. ¿Recuerda usted, como comentario de introducción, recuerda usted que cuando el Señor Jesucristo se encontró, una vez que fue resucitado Él, se encontró con dos discípulos que iban camino de Emaús? ¿Recuerdan? La Escritura dice que les abrió las Escrituras y comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, les mostraba, les enseñaba lo que de Él decían las Escrituras. Recuerda que conversamos unas reuniones atrás, Juan capítulo 5, verso 39, el Señor le decía a los fariseos, especialmente, escudriñad las Escrituras, porque aunque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Y allí recordábamos que cuando el Señor hablaba de las Escrituras, no había nada del Nuevo Testamento, todo era el primer pacto, el Antiguo Testamento. Pero es un primer pacto desde Moisés para acá. Y a Moisés se le asigna, hermanos, los escritos del llamado Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea, lo que está dicho en Génesis, que es parte del Pentateuco, parte de los escritos de Moisés, ¿entendemos así? Dan testimonio de Cristo. Por eso es que nos importa tanto revisar textos de Génesis, en algún minuto lo que podamos de Éxodo, todo lo que podemos de Deuteronomio, luego pasamos por algunos profetas, algunos salmos que tienen tanta riqueza, tanta bendición. Porque todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Y por qué es así? Porque toda la Escritura es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, el bendito Hijo, que vino del Padre y tomó forma humana y habitó entre nosotros, dice Juan. Aleluya. Bien, Génesis, por favor, capítulo 17. Leamos los primeros versículos allí. Génesis 17, leo desde el primer versículo en el nombre del Señor. Era Abraham de edad de 99 años. 99 años. Estaba mayorcito ya, ¿no? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es, anda delante de mí, eso es, caminemos juntos. Entonces también deberíamos decir de Abraham que Abraham caminó con Dios, como caminó Noé con Dios, como Enoc caminó con Dios. Observe que todos estos hombres de fe están en esa categoría, en esa condición. Caminaron con Dios. Ninguno hizo su propio camino como Adán y Eva. No. Caminaron en el camino del Señor. Bendito sea. Versículo 2, por favor, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham.
que significa Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa Padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pequeño comentario. El Señor no hace las cosas y las deja tiradas. El Señor todo lo refrenda, todo lo afirma. El Señor da señal clarita de que la obra siempre es suya, de que Él es el Señor. En el caso de Abraham, le dice, vamos a establecer pacto. Y lo primero que le dice es, muy bien, a partir de ahora, dice, serás padre de muchedumbre de gentes. Tanto es así que a partir de ahora te dejas de llamar padre orgulloso, padre puesto en alto, padre enaltecido. Y te empiezas a llamar padre de multitudes. Vamos a volver a esto enseguida porque también va a afectar, como sabemos esto, a Sarai, la mujer de Abraham. Muy bien, volvemos enseguida. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto, mire, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Interesante. Dice que el pacto de parte de Dios se inicia aquí, que Él establece el pacto con Abraham, pero no solo con él, sino que con él y su descendencia. ¿Y por qué tendría que involucrar a la descendencia? Porque la descendencia no la establece Abraham. La descendencia no la procrea él. No es la fuerza de Abraham. No es la capacidad de Abraham. La descendencia se la da el Señor. Bendito sea. En condiciones límite, en condiciones en que físicamente no podía. Entonces, si Dios da la descendencia, ¿tiene o no tiene autoridad para definir cómo quiere que sea esa descendencia? Que es una cosa, amados hermanos, que necesitamos entender los papás. Necesitamos entender en una medida los abuelos. Los hijos nos los entrega Dios en administración para que sean motivo de nuestro orgullo. Porque saben mucho, son inteligentes, son campeones, saltan, bailan, cantan bonito, son inteligentes. Que tengan todas esas cualidades. Lo primero es reconocer, el chiquillo me lo dio el Señor. Y en segundo lugar, lo que hay en el niño es gracia, aleluya, es presencia, es bendición de Dios. Entonces al niño, con todas las gracias que tiene, no hay que formarlo para mi orgullo, sino para la gloria del Señor. Versículo 7 que acabamos de leer, dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto, como es Dios, perpetuo. ¿En qué consiste el pacto? Para ser su Dios. Mire, usted sabe que en el pacto siempre hay dos partes. Si uno hace un pacto entre personas, uno querría que cada uno dé más o menos lo equivalente al otro. Si uno compra 1 kilo de pan, paga una cantidad y quiere que le den el kilo de pan. Y si llega a la casa y lo pesa y no le dieron 1 kilo, le dieron 800 gramos, entonces uno reclama y dice, pero ¿qué pasó? No fue justo el pacto, el negocio que hicimos. Y si el pan se lo subieron un poco, pero no está bien, porque están subiendo el precio, etcétera, etcétera. Uno quiere que la cosa sea equitativa. Miren el caso del pacto que hace Dios con el hombre. Lo primero que le dice, yo voy a ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Qué hermoso tener un Dios así, hermano. ¿Cómo no va a ser hermoso? Tener un Dios así de grande, así de poderoso.
que sana a los enfermos, que levanta al que está caído, que cambia las vidas, que liberta al que dependía de la droga, del alcohol, de malas palabras, de malas reuniones, que hace vidas nuevas. ¿Cómo no va a ser hermoso, hermano? Bendito es el Señor. Si alcanzáramos en el tiempo, deberemos tomar una palabra del apóstol Pablo, al romano especialmente. También de algo dice a los Gálatas, que todos los que somos de fe, dice, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Versículo 8, por favor. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, seré el Dios de ellos, de tu descendencia. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El 12, de edad de 8 días será circuncidado. De edad de 8 días será circuncidado. Hasta ahí, por favor. Y pase al 15, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, o sea, princesa, será su nombre. Qué linda señal está del cambio de nombres, ¿eh? Hay mucho hombre en la Escritura, mucho hombre en la Escritura, a quien el Señor le cambió el nombre. Muchos. En algún minuto vamos a trabajar con Jacob. Y vamos a ver que después que Jacob lucha con un ángel, el Señor le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel, será tu nombre. El Señor Jesucristo conversa con Simón Pedro, hijo de Jonás. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Y cuando Pedro proclama, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se halla muy bien, pero a partir de ahora entonces te dejas de llamar Simón. Vas a empezar a ser Pedro, es una piedra. Aleluya. Saulo fue convertido en Pablo. Y así se pueden citar muchos, hermanos, pero no es la idea entretenerles con cambio de nombre, sino que tomemos lo que nos bendice. En este caso, el Señor le había dicho a Abraham que dejaba de ser Abraham para ser Abraham, o sea, padre de multitudes. Y ahora a su mujer le dice, ella va a dejar de ser la Sarai para empezar a ser Sara, y Sara significa princesa. Entonces, quiero hacer a lo menos el comentario, aunque sea de paso. Qué interesante lo que vivieron a partir de ese día, Abraham y Sara. A partir de ese día, cada vez que andaba en el campo, Abraham, y Sara tenía que llamarlo para el almuerzo o para prepararle una frutita con crema de la época, seguramente la miel de abeja, no sé. Entonces le llamaba a partir de ese día, Padre de multitudes, ven, amado. Y todos oían que era Padre de multitudes. ¿Qué es lo que entiende uno? Que muchos se reían. Yo creo que hasta los criados, hasta los esclavos se reían. Y decían, hijo, Padre de multitudes, el abuelito. Entonces, ¿cómo respondía Abraham, este padre de multitudes? Bien, princesa, corro a encontrarme contigo. Almorzaremos juntos, mi princesa. Entonces los mismos criados miraban y escuchaban, sí, la viejita le dice princesa, la viejita ya está bien viejita. Y no ha tenido nunca guagua, y ahora le llama princesa, y etcétera, etcétera. El evangelio, el anuncio acerca del niño, bendito sea.
Porque el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿En qué consiste el anuncio del Evangelio? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etc. El gran anuncio tiene que ver con eso, con ese niño que viene a establecer una nueva forma de vida y luego establecer un nuevo reino también. Locura para muchos. En este tiempo, hablar de Dios, hablar de Jesucristo, el bendito Hijo, hablar de fe, locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Y para nosotros, aleluya, poder de Dios, poder de salvación, poder de resurrección, poder de cambio de vidas. Eso es lo importante. A partir de este día, entonces, no más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. No más Sarai, sino Sara, princesa. Y los viejitos se llamaban así todos los días. Y conversaban así todos los días. Hermano, así se habla en fe. Se cree y la fe se declara. La fe se aplica. Va a decir Pablo a los Romanos en el capítulo 10, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Pero que estoy viviendo una cosa tan difícil. Es que ahí es donde necesitas confesar, declarar la palabra de Dios. No es tu palabra. La gente se equivoca. El otro día escuchaba una hermana que decía, es que nuestra palabra tiene poder. No, cuidado. Su palabra y la mía no tiene poder. El poder está en el nombre glorioso de Jesucristo. La Escritura dice que ante su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es ante el nombre de Jesucristo. Entonces cuando usted conversa, sí, el nombre de Cristo está en su vida, en su boca, y lo proclama y declara lo que Él le ha mostrado por su palabra, es ante el nombre de Cristo que se empiezan a doblegar los enemigos, los demonios, todo empieza a abrir camino para que venga, aleluya, el bendito Hijo de Dios y establezca su reino en medio de aquellos que lo necesitan. Interesante la figura de Abraham y de Sara, interesante. Recibieron la palabra y procedieron en consecuencia, confesaron con fuerza que el Señor había tratado con ellos, los había cambiado, eran otra persona. ¿Y qué había pasado físicamente en ellos? Absolutamente nada, mi hermano, nada. Pero habían creído a la palabra de Dios. El orden no es que el Señor me cambie para después yo hablar de Dios, no. El orden es, primero proclamo la palabra de Dios, primero creo a Dios, primero doy testimonio. Y el Señor refrendará nuestra palabra, que es su palabra en nosotros, la refrendará con señales y prodigios. El Señor le dijo a los apóstoles, estas señales seguirán a los que creen. Así dijo. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito es el Señor. Mire el versículo 16 hablando de Sara, de la princesa. Génesis 17, versículo 16. Dice el Señor a Abraham, y la bendeciré a Sara. Y también te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijimos delante que una cosa hermosa de Abraham es que él se parece a nosotros tanto en muchas cosas, pero él fue victorioso y ahí es donde hay que tomar el modelo, hermano. No vaya a pensar usted que Abraham recibió la primera palabra de Dios y siempre lo hizo bien y siempre fue perfecto. No, hay uno solo perfecto, hay uno solo que recibió del Padre el testimonio. Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, nadie más. Los demás tienen buenas condiciones, los demás actúan bien en ciertas cosas, los demás saben administrar, los demás saben tener fe, los demás saben hacer milagros. Sí, pero en otras cosas la situación no funciona, no hay perfección en hombre alguno, no hay perfección. Entonces, ¿qué hace aquí Abraham?
se postró sobre su rostro. Yo cuando leí aquí, dije, ay, qué hermoso. Por claro, el Señor le está dando una palabra de bendición respecto de su mujer. Y dice, y Abraham se postró sobre su rostro. Entonces, ay, qué lindo. Dije, yo va a orar y le va a dar gracias al Señor. No, se postró sobre su rostro, se tapó el rostro y se rió. Se aprovechó de murmurar entre dientes. Dice que dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Más encima, y Sara, ya de 90 años, dice, va a concebir, ella va a concebir. Entonces, ¿sabe lo que dice Abraham a Dios? A Dios, pues hermano, está hablando con el Señor. Y le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael, el hijo de la esclava, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, atiende. Abraham le dice, atiende, estoy siendo clarito en esto. 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y al hijo le tiene hasta nombre, y llamarás su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, le dice, el otro hijo de Abraham, también te he oído aquí que le bendeciré. Es por causa de Abraham, no por causa de Ismael. Es por causa de Abraham. En cuanto a Ismael, también te he oído. He observado que en tu corazón está Ismael, que lo amas y que quieres que haya para él bendición por ser tu hijo. Ya lo vi, lo oí, ya lo escuché. Yo estoy contigo, le dice. Le había dicho antes, no temas, yo soy tu escudo. Muy bien. Y tu galardón será grande, le había dicho el Señor. He aquí le dice que a Ismael le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Qué interesante, ¿eh? Como el Señor, bueno, el apóstol Pablo va a decir que nuestro bendito Dios y Padre, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así como en el principio, ¿recuerda Génesis 1? Todo era oscuridad y el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz, dice la Escritura. Así es nuestro Dios y Padre. Aquí le está recién diciendo a Abraham, le está cambiando nombre a él, a su mujer, le está diciendo que empiezan ahora una vida nueva, que son otra persona, tal como lo dice Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas han pasado, la esterilidad ha pasado, la falta de fruto ha pasado. Si está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, hay que creer a esa palabra para que el Señor opere en misericordia. Le está diciendo que las cosas cambian, pero ya le asigna. Le dice que Sara va a tener un hijo, provoca esto risa en Abraham, sin embargo el Señor le tiene hasta el nombre al hijo que le va a dar. Y le dice que le va a llamar Isaac, que significa risa. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Mire, claro, casi digo una cosa que usted se hubiera puesto a reír a carcajada. Casi digo, mire, Dios estaba hablando de Isaac como que si existiese, como que si existiere. Y obviamente que existía, pues hermano. Solo que Abraham y Sara todavía no lo podían ver con sus ojos. Pero estaba la palabra de Dios. Claro que existía. Eso es lo que necesitamos aprender un poquito hoy día. Si la palabra de Dios lo declara, hermano, eso es. Ay, que hay un chiquillo que me cuesta tanto, tiene dificultad en el colegio, no aprende nada. Estoy hablando de tiempos normales, no de estos días de pandemia. Ay, que parece que no entiende nada, parece como que si tuviera algo en la cabeza. Créale al Señor y trate con Él y tráigalo al Señor y enséñelo a orar y póngalo a los pies del Señor
y esté todos los días con él y de vez en cuando imponga sus manos sobre él y declare y profetice y proclame que la sabiduría de Cristo está en él, que la gracia de Dios está en él. Y usted no sabe el día que el Señor va a hacer un cambio, no sabe cuándo y no sabe cómo lo va a hacer, pero el cabro va a ser una maravilla estudiando después, buenas notas, buenos resultados. Finalmente será un buen profesional o un buen industrial o un hombre de negocio. El Señor lo hace, hermano. Pero usted tiene que aprender a hablar el idioma de Dios. Si Dios lo dice, entonces ya está. No importa que demore. ¿Qué le dice el Señor a Habacuc? Aunque demore un poco de tiempo, espéralo, porque vendrá y no tardará. ¿Qué hemos leído en Hebreos? Bueno, el justo por la fe vivirá. Y el que retrocediere no agradará a mi alma. O sea, el punto es creerle al Señor, es ir adelante, es avanzar, es profetizar, es proclamar la palabra de Dios. Porque el Señor, lo dijo él, Isaías 55, no, ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía, dijo, sino que hará todo lo que yo quiero. ¿Recuerdan? Muy bien, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Voy a establecer mi pacto con Isaac. Ya tengo a Isaac, tengo el nombre y tengo pacto con él. Voy a establecer, apenas ustedes lo vean, yo voy a establecer mi pacto también con él. 21 entonces, yo establecí mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Mira el control de los tiempos y las sazones. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Lo del capítulo 18 solo lo voy a citar para que terminemos allí en el capítulo 21, hermanos. Pero el capítulo 18 el Señor visita a Abraham. Viene la figura de 3 varones allí. Corre Abraham a atenderlos. Les da comida, les atiende, lava sus pies. Y una vez que han compartido la mesa, versículo 9, por favor, del capítulo 18. Versículo 9. Estos varones le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, el Señor estaba hablando. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esto es muy lindo si uno tuviera un poquito más tiempo para aplicarlo, hermano. Porque esta es la misma figura de Lucas en el capítulo 1, cuando un ángel visita a una jovencita, una doncella, una niña que no había estado nunca con varón. Y el Señor le dice, no temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. Y le dice, y ahora concebirás y darás a luz un hijo. Darás a luz un niño. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ninguna posibilidad, si ni siquiera había estado nunca con un hombre, era una doncella, se había guardado para el Señor ella. Pero el Señor la vio, la consideró, la amó y la tomó como ofrenda para Él. Y la usó como un medio precioso para que su hijo tomara forma humana. Mire cómo anuncia ahora el Señor a través de Abraham y de Sara, anuncia a aquel otro niño que va a nacer. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Abraham, 0 posibilidad, 99 años. Sara, 90 años y estéril, 0 posibilidad. Pero mire lo que le dice el Señor a Abraham. Verso 10. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, otro día hablamos de esas costumbres, hermano, de andar escuchando conversaciones ajenas. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Ahora le toca a ella. Se rió
pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. No lo trató muy bien a Abraham, ¿eh? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 14, pregunta el Señor, ¿hay para Dios? Aleluya. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Por qué no me permite un brevísimo paréntesis para preguntarle qué cree usted a esta palabra de Dios? Porque es el Señor el que está hablando con Abraham. Y ante la risa que antes había tenido Abraham, y ante la risa incrédula que ahora tiene Sara, el Señor dice, primero porque se ríe, pero inmediatamente dice, ¿acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Porque dirá la Escritura, lo que es imposible para el hombre, lo dijo el Señor, posible es para Dios, posible es para el Señor. Hermana, hermano, ¿en qué situación estás? ¿Qué es lo que afecta a tu alma estos días? ¿Cuál es la mayor carga que tienes en tu corazón? ¿A qué estás renunciando? ¿A qué estás diciendo parece que no se puede? ¿Respecto de qué cosa en tu vida te parece que no va a ser posible? ¿En qué cosa de las que tú vives o haces? ¿En qué cosa de tu familia? ¿En qué cosa de tus hijos? ¿En qué cosa de tus padres? ¿En qué cosa de tu actividad laboral sientes que no hay nada que hacer? Porque tú crees que hiciste lo que tenías que hacer y no resultó. Porque te parece que ha pasado mucho tiempo y la cosa todavía no funciona. ¿Por qué no revisas, por favor, esta palabra que viene a tu vida de parte de Dios? ¿Acaso hay algo imposible? ¿Hay algo difícil para el Señor? Él no puede acaso parar estos movimientos de traslación y rotación de la tierra alrededor del sol, como lo hizo Josué el día que necesitó más tiempo y más luz. ¿Acaso no puede el Señor pararse en medio de la tempestad sobre una barca y decirle silencio a los vientos y quietud a las aguas? ¿Acaso no puede el Señor pararse ante la tumba de un Lázaro 4 días muerto y decirle, Lázaro, a ti te digo, ven fuera? ¿Acaso no puede el Señor hacer tantos y tantos y tantos milagros como los ha hecho? No sé si hay alguno de los amados hermanos y hermanas, e inclusive jóvenes, que allí donde están pudieran levantar su mano y decir, yo soy un milagro del Señor. El Señor me cambió a mí, el Señor me hizo nueva criatura, el Señor cambió mis labios, el Señor quitó mi dependencia, el Señor ha hecho de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, un hijo nuevo, un padre nuevo. El Señor es mi Señor. Si estás viviendo tiempos difíciles, no te rindas hoy, mi hermano. Más bien tómate de la palabra del Señor. Si tienes un lápiz, Génesis capítulo 18, versículo 14, en la primera línea. Subraya, luego lo aprendes de memoria. ¿Qué dice? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Quiero decirle que en el capítulo 21 de Génesis, el Señor da testimonio en los primeros 5 versículos de que siendo Abraham de 100 años y teniendo ya Sara 91, el Señor les dio a su hijo Isaac, porque Dios no puede mentir. Porque no hay nada imposible
ni siquiera difícil para Dios nuestro Padre. ¿Sabe dónde está el problema? En que nuestra fe no es firme, nuestra fe es débil. Ese es nuestro gran problema. Que a veces creemos y otras dudamos. Que nuestra fe, dirá Santiago, es como las ondas de la mar. A veces vamos bien, pero otras veces caemos. Entonces necesitamos tomar el modelo de un hombre de Dios, un hombre que agradó a Dios, un hombre que fue bendecido por Dios. Necesitamos saber cómo lo hizo él, porque a él le fue bien. Permítame cerrar allí en Romanos capítulo 4, hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18, 19, 20 y 21. Ya lo tienes, ¿verdad? Romanos 4, del 18 al 21. Leo en el nombre del Señor. Hablando de Abraham, mi hermano, está dando testimonio de Abraham. ¿Y qué va a decir acerca de Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Recuerde cuando le sacó afuera de la carpa y le dijo, cuenta las estrellas del cielo. Y el Señor le dice, así será tu descendencia. ¿Bien? Mira el 19, por favor. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, aquí está el consejo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, o que era Dios poderoso para galardonar, que Dios era galardonador de los que le buscan. Eso está diciendo, plenamente convencido. Pero ¿cómo lo hacía? Verso 20, cuando tenía debilidad. ¿Cómo lo hacía? Cuando estaba complicado, cuando la fe se le venía al suelo, cuando la depresión lo rodeaba y lo embargaba. ¿Cómo lo hacía? Dice que no dudó en incredulidad, no se quedó allí, sino que estando en debilidad, dice que se fortalecía en fe, dando glorias a Dios. Aleluya. Dando glorias a Dios. ¿Qué significa exactamente? Significa que no vamos a tener pruebas. No significa que todo va a ser como sobre una alfombra parejito. No, sin dificultades van a tener. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Es necesario entonces. El que quiera ser mi discípulo, tome cada día su cruz. Se niega a sí mismo, dijo el Señor. Y me va a seguir en esas condiciones. Que la cosa va a ser difícil. Que la fe a veces se pone débil, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que hizo Abraham, un hombre que agradó a Dios y que su fe le fue contada por justicia? ¿Sabe lo que hizo? Dice que se fortaleció en fe. O sea, lo que hizo fortalecer en su vida fue la fe. No buscó fortalecimiento humano, fortaleció su fe. ¿Y sabe cómo lo hacía? Dando gloria a Dios, proclamando la existencia de Dios, declarando sus maravillas, confesando que Dios existe, que Dios es real, que Dios no cambia, que Dios no falla, declarando a quien le quisiera escuchar que él había sido Abraham y que ahora era Abraham, padre de multitudes. Y aunque todavía no veía el chiquillo, él había creído a la palabra de Dios. Y si su fe estaba débil, él se fortalecía dando gloria a Dios. ¿Qué significa para nosotros
que nosotros no necesitamos mover a Dios de su trono, mi hermano. Él sigue siendo el Señor siempre. Lo que necesitamos es honrar al Señor, es proclamar su grandeza para que nuestra fe sea fortalecida. Para que frente a ese problema que tiene, frente a esa enfermedad, frente a la situación familiar, frente a la pandemia, frente a las situaciones de nostalgia que está viviendo, frente a esa situación del alma, que los hombres le van dando nombres y categorías, frente a esos tiempos difíciles, usted no necesita hacer crecer a Dios. Él es el Señor del cielo y de la tierra siempre. Lo que necesita es fortalecer su fe. Pero para que la fe sea fortalecida necesitamos dar gloria al Señor. Necesitamos confesar que Él es Dios, que Él es nuestro Padre. Necesitamos confesar que no hay nadie como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Necesitamos, como dirá Pablo en Romanos capítulo 10, cerca de ti está la palabra. ¡Aleluya! Esta es la palabra de fe. ¿Ve? La palabra de fe que predicamos. ¿Cuál palabra? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Que hay que confesar que Cristo, que murió por nosotros y fue sepultado, pero el Padre ahora lo tiene a su diestra en los cielos, gobernando con un gran nombre, pero además siendo cabeza de todos nosotros, de la iglesia. Y Él nos cubre, somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Bendito sea. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Si confesamos que Él es el Señor, nuestro corazón se va a fortalecer en fe, mi hermano. Nuestro cuerpo va a asumir una postura de sujeción delante del Señor. Nuestra mente será renovada. Y en vez de esos pensamientos malignos y negativos, depresivos en algunos, por la palabra de Dios se producirá una renovación del entendimiento. El Espíritu Santo hablará a su alma y será bendecido. Y reconocerá que aunque caigan a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, usted va a decir, tengo palabra de Dios que a mí no va a llegar. Aleluya. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Yo creo entender que hay varios hermanos que tienen peticiones personales y particulares. Quiero que lo considere al orar. Pero mire, una cosa que no se hace siempre. Pero a lo mejor en alguna familia, en alguna casa, hay como una petición en la que todos están involucrados. ¿Algún enfermo? ¿Por qué no? ¿Alguna situación económica muy difícil? ¿Por qué no? O simplemente que están buscando, pidiendo que alguien de la familia sea tratado por el Espíritu Santo del Señor para una vida nueva. Quiero rogarle que allí donde está, se miren, si pueden se acercan, ojalá se toquen la espalda, se toquen los hombros, permanezcan unidos y tomen acuerdo para pedir al Señor. Señor, queremos que responda a esta oración. Tu palabra ha dicho que no hay nada difícil para ti. Y nosotros vamos a proclamar ahora que tú haces la obra en esta materia, en la otra o en la de más allá. Y empiece a orar con fe y empiece a proclamar que sobre toda situación Jesucristo es el Señor. En los próximos días vamos a rogarle que nos llame y dé testimonio de las tremendas obras, porque no es una, de las tremendas obras que el Señor seguirá haciendo este día, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oremos al Señor, hermanos. Hágalo con fe, créale al Señor. Padre nuestro, por misericordia, habiendo presentado su palabra según la ha puesto en el alma, Señor, bendiga su casa este día. Y atienda, Señor, el gemido, el clamor de mis amados hermanos y de algunos amigos. Señor, que este día han sido tratados por tu Espíritu. Y han doblado más que sus rodillas. Han doblado tu corazón a ti, Señor, y están rogando misericordia. Y están pidiendo perdón, Señor. Toca su alma.
Señor, permite que la sangre de Cristo recorra su ser. Quite, Señor, toda acción de pecado y se produzca en el lavamiento de la sangre de Jesucristo, se produzca la renovación y la vida nueva. En el nombre de Jesús, papá, atienda, ruego, cada petición. Atienda, papito, por amor, Señor. Atiéndales. Manifiéstese a sus vidas para que tengamos testimonio de tu gran obra. En Cristo tu Hijo, Padre. Gracias, Señor. Gracias.